El Aleph, por Jorge Luis Borges. La busca de Averroes. S'imaginons que la tragédie n'est autre chose que l'art de louer. Ernest Renan, Averroes, 48, 1861. Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Ben Raíz y por Abenriz, y aún por Aben Rasat y Filius Rosadis. Redactaban un 10º capítulo de la obra Tahafut ul Tahafut, Destrucción de la Destrucción, en el que se mantiene contra el asceta persa Ghazali, autor de Tahafut ul Falasifa, Destrucción de Filósofos, que la divinidad sólo conoce las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. Escribía con lenta seguridad de derecha a izquierda. El ejercicio de formas y logismos y de eslabonar vastos párrafos no le impedía sentir como un bienestar la fresca y honda casa que lo rodeaba. En el fondo de la siesta se enroquecían amorosas palomas, de algún patio invisible se elevaba el rumor de una fuente. Algo en la carne de Averroes, cuyos antepasados procedían de los desiertos árabes, agradecía la constancia del agua. Abajo estaban los jardines, la huerta. Abajo, el atareado Guadalquivir y después la querida ciudad de Córdoba, no menos clara que Bagdad o que el Cairo, como un complejo y delicado instrumento, y alrededor, esto Averroes lo sentía también, se dilataba hacia el confín la tierra de España, en la que hay pocas cosas, pero donde cada una parece estar de un modo sustantivo y eterno. La pluma corría sobre la hoja. Los argumentos se enlazaban irrefutables, pero una leve preocupación empañó la felicidad de Averroes. No la causaba el Tahafut, trabajo fortuito, sino un problema de índole filológica vinculado a la obra monumental que lo justificaría ante las agentes. El comentario de Aristóteles. Este griego, manantial de toda filosofía, había sido otorgado a los hombres para enseñarles todo lo que se puede saber, interpretar sus libros como los ulemas interpretan el Alcorán. Era el arduo propósito de Averroes este. Pocas cosas más bellas y más patéticas registrará la historia que esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien los separaban 14 siglos. A las dificultades intrínsecas debemos añadir que Averroes, ignorante del siríaco y del griego, trabajaba sobre la traducción de una traducción. La víspera, dos palabras dudosas, lo habían detenido en el principio de la poética. Esas palabras eran tragedia y comedia. Las había encontrado años atrás, en el libro tercero de la retórica. Nadie, en el ámbito del Islam, barruntaba lo que querían decir. Vanamente había fatigado las páginas de Alejandro de Afrodisia, vanamente había compulsado las versiones del nestoriano Hunayn ibn Ishaq y de Abu Bashar Mata. Esas dos palabras arcanas pululaban en el texto de la poética. Imposible eludirlas. Averroes dejó la pluma. Se dijo, sin demasiada fe, que suele estar muy cerca lo que buscamos. Guardó el manuscrito del Tahafut y se dirigió al anaquel donde se alineaban, copiados por calígrafos persas, los muchos volúmenes del Mokam del ciego Aben-Sida. Era irrisorio imaginar que no los había consultado, pero lo tentó el ocioso placer de volver sus páginas. De esa estudiosa distracción lo distrajo una suerte de melodía. Miró por el balcón, enrejado. Abajo, en el estrecho patio de tierra, jugaban unos chicos semidesnudos. Uno de pie en los hombros de otro, hacía notoriamente de almuédano. Bien cerrados los ojos, salmodiaba: «No hay otro Dios que el Dios». El que lo sostenía inmóvil hacía de alminar. Otro, abyecto en el polvo y arrodillado, de congregación de los fieles. El juego duró poco. Todos querían ser el almuédano, nadie la congregación o la torre. Averroes los oyó disputar en dialecto grosero, vale decir en el incipiente español de la plebe musulmana de la península. Abrió el Kitab-ul Ain de Jalil y pensó con orgullo que en toda Córdoba, acaso en todo Al-Ándalus,
No había otra copia de la obra perfecta que esta que el emir Yaqub al-Mansur le había remitido de Tánger. El hombre de ese puerto le recordó que el viajero Abul Qasim al-Ashari, que había regresado de Marruecos, cenaría con él esa noche en casa del alcoranista Farak. Abu Qasim decía haber alcanzado los reinos del imperio de Sin, de la China. Sus detractores, con esa lógica peculiar que da el odio, juraban que nunca había pisado la China y que en los templos de ese país había blasfemado de Alá. Inevitablemente la reunión duraría unas horas. Averroes, presuroso, retomó la escritura del Tahafut. Trabajó hasta el crepúsculo de la noche. El diálogo en la casa de Farak pasó de las incomparables virtudes del gobernador a las de su hermano el emir. Después, en el jardín, hablaron de rosas. Abul Qasim, que no las había mirado, juró que no había rosas como las rosas que decoran los cármenes andaluces. Farak no se dejó sobornar. Observó que el doctor Ibn Taiba describe una excelente variedad de la rosa perpetua que se da en los jardines del Indostán, y cuyos pétalos de un rojo encarnado presentan caracteres que dicen: no hay otro Dios que el Dios. Muhammad es el apóstol de Dios. Agregó que Abul Qasim seguramente conocería esas rosas. Abul Qasim lo miró con alarma. Si respondía que sí, todos lo juzgarían, con razón, el más disponible y casual de los impostores. Si respondía que no, lo juzgarían un infiel. Optó por musitar que con el Señor están las llaves de las cosas ocultas y que no hay en la tierra una cosa verde o una cosa marchita que no esté registrada en su libro. Esas palabras pertenecen a una de las primeras azoras. Las acogió un murmullo reverencial. Envanecido por esa victoria dialéctica, Abul Qasim iba a pronunciar que el Señor es perfecto en sus obras e inescrutable. Entonces Averroes declaró, prefigurando las remotas razones de un todavía problemático Hume: me cuesta menos admitir un error en el doctor Ibn Taiba o en los copistas que admitir que la tierra da rosas con la profesión de la fe. Así es. Grandes y verdaderas palabras, dijo Abul Qasim. Algún viajero, recordó el poeta Abd al-Malik, habla de un árbol cuyo fruto son verdes pájaros. Menos me duele creer en él que en rosas con letras. El color de los pájaros, dijo Averroes, parece facilitar el portento. Además, los frutos y los pájaros pertenecen al mundo natural, pero la escritura es un arte. Pasar de hojas a pájaros es más fácil que de rosas a letras. Otro huésped negó con indignación que la escritura fuese un arte, ya que el original del Corán, la madre del libro, es anterior a la creación y se guarda en el cielo. Otro habló de Chahis de Basra, que dijo que el Corán es una sustancia que puede tomar la forma de un hombre o la de un animal, opinión que parece convenir con la de quienes le atribuyen dos caras. Farak expuso largamente la doctrina ortodoxa. El Corán, dijo, es uno de los atributos de Dios, como su piedad. Se copia en un libro, se pronuncia con la lengua, se recuerda en el corazón, y el idioma y los signos y la escritura son obra de los hombres, pero el Corán es irrevocable y eterno. Averroes, que había comentado la República, pudo haber dicho que la madre del libro es algo así como su modelo platónico, pero notó que la teología era un tema del todo inaccesible a Abul Qasim. Otros, que también lo advirtieron, instaron a Abul Qasim a referir alguna maravilla. Entonces, como ahora, el mundo era atroz. Los audaces podían recorrerlo, pero también los miserables, los que se allanaban a todo. La memoria de Abul Qasim era un espejo de íntimas cobardías. ¿Qué podía referir? Además, le exigían maravillas, y la maravilla es acaso incomunicable. La luna de Bengala no es igual a la luna del Yemen, pero se deja describir con las mismas voces. Abul Qasim vaciló. Luego habló. Quien recorre los climas y las ciudades, proclamó con unción, ve muchas cosas que son dignas de crédito. Esta, digamos, que solo he referido una vez al rey de los turcos. Ocurrió en Sinkalán, Cantón, donde el río del agua de la vida se derrama en el mar. Farak preguntó si la ciudad quedaba a muchas leguas de la muralla de Iskandar Sul-Karnaín, Alejandro Bicorne de Macedonia. Levantó para detener a Gog y a Magog. Desiertos la separan, dijo Abul Qasim, con involuntaria soberbia.
40 días tardaría una cáfila, caravana, en divisar sus torres, y dicen que otros tantos en alcanzarlas. En Sincalán no sé de ningún hombre que la haya visto o que haya visto a quien la vio. El temor de lo crasamente infinito, del mero espacio, de la mera materia, tocó por un instante a Averroes. Miró el simétrico jardín. Se supo envejecido, inútil, irreal. Decía Abul Qasim: una tarde los mercaderes musulmanes de Sincalán me condujeron a una casa de madera pintada en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo era esa casa, que más bien era un solo cuarto, con filas de alacenas o de balcones, unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía, y asimismo en el suelo, y asimismo en una terraza. Las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd, salvo unas 15 o 20, con máscaras de color carmesí, que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones, y nadie veía la cárcel. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo. Combatían, pero las espadas eran de caña. Morían y después estaban de pie. Los actos de los locos, dijo Farag, exceden las previsiones del hombre cuerdo. No estaban locos, tuvo que explicar Abul Qasim. Estaban figurando, me dijo un mercader. Estaban figurando una historia. Nadie comprendió. Nadie pareció querer comprender. Abul Qasim, confuso, pasó de la escuchada narración a las desairadas razones. Dijo, ayudándose con las manos: imaginemos que alguien muestra una historia en vez de referirla. Sea esa historia la de los durmientes de Éfeso. Los vemos retirarse a la caverna, los vemos orar y dormir, los vemos dormir con los ojos abiertos, los vemos crecer mientras duermen, los vemos despertar a la vuelta de 309 años, los vemos entregar al vendedor una antigua moneda, los vemos despertar en el paraíso, los vemos despertar con el perro. Algo así nos mostraron aquella tarde las personas de la terraza. ¿Hablaban esas personas?, interrogó Farag. Por supuesto que hablaban, dijo Abul Qasim, convertido en apologista de una función que apenas recordaba y que lo había fastidiado bastante. Hablaban y cantaban y peroraban. En tal caso, dijo Farag, no se requerían 20 personas. Un solo hablista puede referir cualquier cosa, por compleja que sea. Todos aprobaron ese dictamen. Se encarecieron las virtudes del árabe, que es el idioma que usa Dios para dirigir a los ángeles, luego de la poesía de los árabes. Abd al-Malik, después de ponderarla debidamente, motejó de anticuados a los poetas que en Damasco o en Córdoba se aferraban a imágenes pastoriles y a un vocabulario beduino. Dijo que era absurdo que un hombre ante cuyos ojos se dilataba el Guadalquivir celebrara el agua de un pozo. Urgió la conveniencia de renovar las antiguas metáforas. Dijo que cuando Zuhair comparó al destino con un camello ciego, esa figura pudo suspender a la gente, pero que 5 siglos de admiración la habían gastado. Todos aprobaron ese dictamen, que ya habían escuchado muchas veces de muchas bocas. Averroes callaba. Al fin habló, menos para los otros que para él mismo. Con menos elocuencia, dijo Averroes, pero con argumentos congéneres. He defendido alguna vez la proposición que mantiene Abd al-Malik. En Alejandría se ha dicho que solo es incapaz de una culpa quien ya la cometió y ya se arrepintió. Para estar libre de un error, agreguemos, conviene haberlo profesado. Zuhair, en su Moalaca, dice que en el decurso de 80 años de dolor y de gloria ha visto muchas veces al destino atropellar de golpe a los hombres como un camello ciego. Abd al-Malik entiende que esa figura ya no puede maravillar. A ese reparo cabría contestar muchas cosas. La primera, que si el fin del poema fuera el asombro, su tiempo no se mediría por siglos, sino por días y por horas y tal vez por minutos. La segunda, que un famoso poeta es menos inventor que descubridor. Para alabar a Ibn Sharaf de Berja, se ha repetido que sólo él pudo imaginar que las estrellas en el alba caen lentamente como las hojas caen de los árboles. Ello, si fuera cierto, evidenciaría que la imagen es baladí. La imagen que un solo hombre puede formar es la que no toca a ninguno. Infinitas cosas hay en la tierra. Cualquiera puede equipararse a cualquiera. Equiparar estrellas con hojas no es menos arbitrario que equipararlas con peces o con pájaros. En cambio,
Nadie no sintió alguna vez que el destino es fuerte y es torpe, que es inocente y es también inhumano. Para esa convicción, que puede ser pasajera o continua, pero que nadie elude, fue escrito el verso de Zuair. No se dirá mejor lo que allí se dijo. Además, y esto es acaso lo esencial de mis reflexiones, el tiempo que despoja los alcázares enriquece los versos. El de Zuair, cuando éste lo compuso en Arabia, sirvió para confrontar dos imágenes, la del viejo camello y la del destino. Repetido ahora sirve para memoria de Zuair y para confundir nuestros pesares con los de aquel árabe muerto. Dos términos tenía la figura y hoy tiene cuatro. El tiempo agranda el ámbito de los versos, y sé de algunos que a la par de la música son todo para todos los hombres. Así, atormentado hace años en Marrakech por memorias de Córdoba, me complacía en repetir el apóstrofe que Abdurrahmán dirigió en los jardines de Ruzafa a una palma africana. Tú también eres, oh palma, en este suelo extranjera. Singular beneficio de la poesía. Palabras redactadas por un rey que anhelaba el oriente me sirvieron a mí, desterrado en África, para mi nostalgia de España. Averroes después habló de los primeros poetas, de aquellos que en el tiempo de la ignorancia, antes del Islam, ya dijeron todas las cosas en el infinito lenguaje de los desiertos. Alarmado, no sin razón, por las fruslerías de Ibn Sharaf, dijo que los antiguos y en el Corán estaba cifrada toda poesía, y condenó por analfabeta y por vana la ambición de innovar. Los demás lo escucharon con placer porque vindicaba lo antiguo. Los muecines llamaban a la oración de la primera luz cuando Averroes volvió a entrar en la biblioteca. En el harén las esclavas de pelo negro habían torturado a una esclava de pelo rojo, pero él no lo sabría sino a la tarde. Algo le había revelado el sentido de las dos palabras oscuras. Con firme y cuidadosa caligrafía agregó estas líneas al manuscrito. Aristú, Aristóteles, denomina tragedia a los panegíricos y comedias a las sátiras y anatemas. Admirables tragedias y comedias abundan en las páginas del Corán y en las moalacas del santuario. Sintió sueño, sintió un poco de frío. Desceñido el turbante, se miró en un espejo de metal. No sé lo que vieron sus ojos, porque ningún historiador ha descrito las formas de su cara. Sé que desapareció bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin luz, y que con él desaparecieron la casa y el invisible surtidor, y los libros y los manuscritos, y las palomas, y las muchas esclavas de pelo negro, y la trémula esclava de pelo rojo, y Farak, y Abul Qasim, y los rosales, y tal vez el Guadalquivir. En la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota. Pensé primero en aquel arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios. Luego, en los alquimistas que buscaron la piedra filosofal. Luego, en los vanos trisectores del ángulo y rectificadores del círculo. Reflexioné después que más poético es el caso de un hombre que se propone un fin que no está vedado a los otros, pero sí a él. Recordé a Averroes, que encerrado en el ámbito del Islam nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia. Referí el caso. A medida que adelantaba, sentí lo que hubo de sentir aquel dios mencionado por Barton, que se propuso crear un toro y creó un búfalo. Sentí que la obra se burlaba de mí. Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios. Sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras la escribía, y que para redactar esa narración yo tuve que ser aquel hombre, y que para ser aquel hombre yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. En el instante en que yo dejo de creer en él, Averroes desaparece.